¿Qué tal? Historias de cine de nuevo con ustedes para pasar un rato hablando, pues como siempre, de historia, de cine y de la relación entre ambas a partir de asuntos de lo más diverso. Ya llevamos tiempo con ustedes y parece que en general pues lo que nosotros venimos haciendo aquí pues no tiene mala aceptación, cosa que les agradecemos, las manifestaciones que muchas veces nos hacen por la calle o aquí por los pasillos de la universidad e incluso también en algunos comentarios que nos llegan por internet nos anima a volver una vez más con esta pequeña tertulia en la que, como siempre, tenemos a dos fijos, a dos campeones. A mi izquierda, José Mari Sesé, una fuerza de la naturaleza. Hola, catedrático de Historia de esta universidad, director de la Escuela Internacional de Cine, también de la universidad. ¿Volvemos a la carga? Volvemos a la carga, sí. Más. Deberías haber saludado a los que nos siguen desde América, ¿no? Efectivamente, también. Y desde Burgos y desde Navarra. Es también. Lo que suele hacer el canal internacional. Bueno. Y Juan Ramón Carbó, también profesor de la universidad, profesor de Historia Antigua en este caso, y colaborador asiduo, otra fuerza de la naturaleza, una cosa que vamos a comprobar una vez más en directo. Y esto que dices tú, pero bueno, yo de esto sabré decir algo. Y dices, espérate, vamos a preguntar a Juan Ramón. Y entonces ya... Bueno, pregúntale a José María. Entonces le pregunta a José María, entonces ya la liamos. Bueno, pues traemos un asunto que yo creo que puede dar juego, puede dar bastante juego porque se puede enfocar... Creo, sí. Desde muchos ángulos, y es más, creo que en algún momento puede servir para hacer aportaciones que vayan más allá del cine. Es decir, personas que ignoren determinadas cuestiones que rodean al papado, que es el asunto que vamos a tratar hoy, que aparecen reflejadas, pero muchas veces uno no sabe por qué y no sabe la exactitud de ese reflejo, y a veces errores también, ¿no? Dice, como exacto. El famoso empleo del hábito blanco, sí, del que seguro... Exacto. Luego hablamos de... Que seguro que no nos olvidemos de las indumentarias. El papado como institución, pues todos creemos estar al tanto, tenemos las referencias, digamos, culturales o incluso de la propia pertenencia a la Iglesia Católica, pero hay muchas cosas, ¿verdad, José María?, que no se saben y que convendría refrescar. Efectivamente, yo lo que diría es que si este programa lo hubiésemos hecho hace 15 años, tendríamos menos de la mitad de las películas probablemente, porque ha habido una verdadera eclosión del cine papal, ¿no?, en los últimos años, en buena medida porque se ha perdido ese respeto en mal sentido, porque era un respeto a no sacar el tema del Papa nunca. En toda la época dorada de Hollywood es muy difícil encontrar eso, más que referencias aquí y allá que luego veremos. La primera gran película que hay sobre papas es precisamente una película ficticia, que es Las sandalias del pescador, y desde el año 2000 hasta el año 2018 se han hecho cantidad de películas sobre los papas recientes. Sí, porque realmente se ha visto que los papas han sido incluso mejores que el que nos entusiasmó en Las sandalias del pescador, con lo cual esa sucesión de papas tan espectacular que ha habido desde Pío XII hasta la fecha ha hecho que se hagan muchísimas películas sobre los papas. Y también ha habido, y además hay que dar las gracias en buena medida a la RAE, a la televisión pública italiana, porque la mayoría de ellas son miniseries de 2 capítulos, de 200 minutos, 100 minutos, y luego también porque se ha recreado mucho los primeros santos y por lo tanto se ha vuelto sobre San Pedro, sobre San Pablo, se ha vuelto sobre los primeros cristianos y por lo tanto ha habido una reflexión mayor sobre el papel del papado. Yo creo que también es verdad que durante siglos, bueno, siglos no tanto, un siglo que tiene y pico en la historia del cine, se ha tenido en Hollywood no solo respeto, sino que también ha sido un tema obviado porque la mayoría de ellos eran judíos y protestantes. Claro. Y el tema del papado siempre es un tema... Y también porque el papado hasta Pío XII, incluido Pío XII, era algo más oculto, más que estaba en Roma, que no viajaba. Claro, al ver el acierto que fue Las sandalias del pescador, que además es un tanto profética, porque resulta que es un papa del este y tal, y luego verlo encarnado en Juan Pablo II, todavía mejor, hace que, y con el Papa viajero, el Papa de los jóvenes, el Papa, hace que la figura del Papa se convierta en página de Time, en el Papa de los jóvenes, en casi, como decían, un rockero, ¿no?, una persona que tiene tanta influencia como pueda tenerlo un cantante de rock de primer nivel, y por lo tanto el papado es visto desde nuestro punto de vista. Hay un montón de peliculillas, o mejor dicho, de películas, pero con pequeñas salidas de papas a lo largo de toda la historia del cine, que ya hablaremos sobre ella. Pero ha dejado de ser ese mito medieval, oscurantista y súper elevado para ser un papa muy cercano y muy tremendamente interesante para el gran público, porque eso es lo que busca a veces el cine, que sea interesante para el gran público, claro. Y con lo cual darle salida a las películas, ¿no? Y las han tenido y muy buenas. O sea que en resumen yo haría ese resumen, ¿no?
De todas maneras, podemos hacer una visión cronológica, si te parece, desde el inicio. Sí. San Pedro. Empezamos por San Pedro, ¿no? Es evidente. Si nos vamos ahí, pues yo vería al San Pedro de Quo Vadis, que casi es la imagen que puede tener cualquiera, ¿no? Esa es la imagen más papal, ¿no? Porque la que a mí más me gusta es la de Jesús de Nazaret. San Pedro de Jesús de Nazaret es genial, pero es un San Pedro todavía apóstol, que mete la pata, pero es un personaje más no tan viejo como suelen ponerle siempre, más joven, con su barba negra, tal. Es un metepatas, además, pero tiene algunas escenas muy divertidas. Cuando un poco bocazas. Sí, un poco bocazas. Cuando le dice que el otro que volveremos, y dice, no volveremos. esa escena se me quedó grabada ya desde la primera vez que vi Jesús de Nazaret. Perdona. Sí, no. Sí, es esa. Y luego estaba la serie aquella que era sobre todos los apóstoles, Anno Domini, que la verdad es que ahí más o menos concuerda, ¿no? Lo que pasa es que ahí sí que le da tiempo para profundizar un poquito más en cada uno de los personajes, y ahí es donde se ve pues, lo que fue todo el asunto de la diferencia, ¿no?, de pensamiento que tenía, por un lado, la facción quizá encabezada por Pedro, quizá la facción más judaizante dentro del cristianismo primitivo, que era representada por Juan y Santiago, y luego la facción que va a encabezar Pablo, ¿no?, como apóstol de los gentiles. Entonces Pedro está casi sin saber qué hacer, si apoyar o no, intentando mantener esa unidad de los antiguos cristianos, hasta que al final opta por el apoyo a Pablo, ¿no? Y claro, es lo que ha dado lugar al cristianismo como tal, ¿no? En esas películas lo que vemos es un poco lo que decía José Mari de Pedro, pero en tanto que apóstol, y a mucha gente le resultará difícil, bueno, pero este era el Papa, ¿por qué era el Papa? Claro. ¿Y en qué se nota que era el Papa? Cuando en realidad hasta el siglo IV de eso no había ni mucho menos una unanimidad en reconocer a Pedro una autoridad más allá de, bueno, pues vale, tú estabas con Jesucristo, pero ¿por qué Antioquía tiene que someterse? ¿O por qué Alejandría o Constantinopla? Y luego Constantinopla, exactamente igual. Luego la figura de los patriarcas va a ser casi más importante. Sí va a estar el patriarca de Roma, y sí, se supone ese Papa. Que sigue siendo una cuestión muy viva dentro de esas iglesias, es que nosotros no tenemos por qué someternos en ese grado, ese reconocimiento de autoridad en ese grado, a la cabeza de Roma. Y aunque haya una cabeza de Roma, cuando la capital del imperio se va a Constantinopla, ni siquiera hay ese reconocimiento. El reconocimiento máximo a veces está hacia el patriarcado de Constantinopla. ¿Por qué? Porque está ahí el emperador. Los 4 grandes patriarcados, Antioquía y Alejandría también. Pero eso tiene que ser muy difícil llevar al cine y no se ve. Porque además desde la perspectiva actual está más claro, y además como Cristo le dio la primacía a Pedro, pues lógicamente, pero que le llamaran el Papa o que fuera solamente el obispo de Roma, un primum inter pares, eso es un tema que el cine tampoco ha trabajado mucho. Yo quería decir que una de las películas que más me ha emocionado sobre San Pedro, que la vi en Semana Santa hace unos años, es el que hace Omar Sharif. Es un San Pedro muy entrañable, hecho con menos medios. Se ve, por ejemplo, las escenas de la persecución de Nerón, no tiene nada que ver con Quo Vadis, pero es un San Pedro muy emocionante, y como al final él consigue salvar volviendo, en la escena del Quo Vadis lo que hace es volver, consigue salvar a todo el mundo, cosa que es falsa, pero bueno, o sea, que como Nerón suelta ahí a la gente y tal, y se ve el martirio final boca abajo y todo esto en el Monte Vaticano. Yo creo que esa es una buena. En cambio hay otra que es Pedro y Pablo, que Pablo sale más porque es Anthony Hopkins y lo hace tan bien, incluso el guión yo creo que tiende a primar a Pablo, porque es una película tan interesante, Pedro y Pablo. Y en la última, esta célebre de Pablo, que Lucas le va a ver a la cárcel, y esta que se estrenó el año pasado, no aparece por ningún lado, ¿no? Y es difícil plasmar. Claro, es un pescador de Galilea, pero que recibe el Espíritu Santo y empieza a tener dones, ¿no? Y al mismo tiempo, yo siempre me he planteado lo increíble que es la llegada de San Pedro a Roma, ¿no? O sea, tú imagínate un tío que es pongamos en el Imperio Español, un tío que era de Vitigudino en tal, ¿no? Pero más allá incluso de Chile, o sea, llega a Madrid o a Toledo o a Sevilla, que era más grande, y dice, bueno, vamos a predicar, ¿no? Vamos a predicar una religión que nadie conoce, ¿no? Que además no es beber vino y mujeres y tal, sino todo lo contrario. O sea, vais a intentar no hacer nada, vais a hacer tal, vais a no sé qué, ¿no? Y no sabes el idioma, además. El único que dominas es el quechua. Y entonces has llegado y
y entonces, y a ver qué haces. O sea, si alguien no cree en el Espíritu Santo después de eso, es complicadísimo, porque realmente, o sea, que en 3 siglos el cristianismo se haya hecho con Roma entera y que el propio emperador sea cristiano es una cosa absolutamente increíble. O sea, yo me imagino ya a San Pedro llegando allá al Trastevere, bueno, pues eso y tal, que vengo aquí Entonces, es muy interesante y es una pena que al cine no se haya sido llevado todo esto, los primeros romanos, porque si te fijas, Lino, Cleto, Clemente, el tercero, o el cuarto papa, San Clemente Romano, era ya de la gens clementina, era un patricio de primer nivel, y si vas a la Basílica de San Clemente en Roma se ve que está bajo su casa, o sea, su casa está debajo de la basílica. Con lo cual, ¿qué se hizo para llegar a semejante, además siendo perseguido? Porque además, después de todo esto que te cuento, no solo vas a tener que ser sobrio, ser santo y tal, sino que encima te van a llevar a los leones, ¿no? Con lo cual es interesantísimo todo ese primer periodo sobre el que no hay prácticamente nada. No. Mira, una de las personas que más me interesa es San Lino. ¿Cómo sería el segundo papa, ¿no? Un romano ahí liado, pero aparece en esta que os digo, en la de Omar Sharif aparece Lino. Con mucho más prestigio de los patriarcas orientales en ese momento, en cuanto a escuelas teológicas, en cuanto a debates, concilios y todo. Pero es muy difícil llevar todo ese mundo porque implica que el cineasta debe tener al menos un trasfondo teológico mínimamente claro. Y no siempre lo tienen. Ya hemos comentado a veces otras películas en las que se mete en patas de manera considerable porque no se sabe cuál es el trasfondo teológico, ni eclesiológico, ni nada de nada. En las películas de la época medieval el Papa aparece a veces nombrado, en Marco Polo, oye que sí, que el can le quiere mandar una carta al Papa, pero la institución ni el personaje. Yo creo, y si estoy equivocado me corregís, o si pensamos de otra manera lo hablamos, que hasta que no llega el Renacimiento no aparece en el cine la posibilidad de llevar la figura. O sea, hay películas, por ejemplo, refrendando lo que tú dices, es increíble que todos los que llevan el apellido, entre comillas, Magno, San Gregorio Magno, San León Magno, no hayan sido llevados al cine, porque son unos tipos que cambiaron la historia. San León suele salir en Atila, en el primer Atila, en el de Jack Palance, porque en el segundo, en el del 2001, no aparece. Pero hay dos Atilas anterior. El de Jack Palance es del 57. Sí, pues más o menos de la misma época. Esta otra película también se llama Atila. Una es Atila, ¿no? La del hombre o demonio, la tradujeron aquí en España, y la otra es Atila, no sé si es la cólera. No me acuerdo cómo es. Pero vamos, en las dos aparece el episodio famoso de la parada Atila. Sí, pero aparece episódicamente. Sí, pero bueno, es casi lo que nos ha quedado. Y en la otra, en la de 2001, no aparece. No aparece el de esto. San Gregorio Magno no aparece. Por ejemplo, Gregorio VII, que habría sido un peliculón con el tema de la querella, las investiduras, o el propio Elección. Es un papa que toda Roma gritando y lebrando papa y remando papa y tal. Esto tendría, vamos, ni Messi en sus mejores momentos. Entonces, o imagínate intentar reflejar todo el cisma de Occidente con 3 papas simultáneos. Claro, eso además sería una buena... Entonces, todo eso yo creo que se ha prescindido porque de la Edad Media interesan otras cosas. Sí aparece muy bien Inocencio III en 2 películas de San Francisco de Asís. Ah, es verdad, sí. Porque como es el papa que le aprobó y también aprobó a los dominicos. Pero si repasamos toda la filmografía de San Francisco de Asís, que es extensísima, tampoco aparecen tantas, porque, por ejemplo, en Francisco el Juglar de Dios, la de Rossellini, no aparece. Pero hay 2 que, por la categoría de las 2 películas, las voy a citar, aunque el Papa aparece mal, que es la de Francisco de Asís del 61 de Michael Curtis, el famoso director de Casablanca y tal, y la del 70 y pico, no recuerdo, Hermano Sol, Hermana Luna, de Franco Zeffirelli. En esta, el Papa, Inocencio III, es el mismo que hace San Pedro en Quo Vadis. ¿Cómo se llama? Finlay Curry. O sea, que seguía siendo Papa. Sí. Por todo el tiempo. Entonces, ahora sin barba y tal, pero aparece ahí. Y en la otra es nada menos que Alec Guinness. Pero, fijaros, Inocencio III es un papa muy conocido, porque es el del Concilio IV de Letrán, que por cierto aquí tiene incluso una cátedra de Inocencio III, etcétera, y todo el mundo que está metido un poco... ¿Es el del primer jubileo? No, ese es Bonifacio. Es verdad, Bonifacio VIII. Sí. Pero tengo una anécdota con Paco Rabanne sobre Bonifacio VIII, si quieres luego lo cuento. Entonces,
estaba con Inocencio III, que claro, para la gente es como si fuera, porque como no le pone cara, no le pone nada, precisamente eso tiene el cine y tenemos que ser los profesores también de historia los que pongamos cara. Pues Inocencio III era un jovenazo, empieza a gobernar con 37 años y termina con 55. Y no tenía barba y tenía una cara de crío tremenda. No, pero es que eso pasa lo mismo con San Pedro, seguramente. O sea, lo que nos muestran de los primeros papas, de todos los apóstoles, con unas barbas impresionantes, o de Jesús incluso, representado con barba, esto de la iconografía posterior. Sí, no hay más que leer las cartas de San Pablo que nos dice que los hombres debían ir pulcramente afeitados, tal nada de dejarse el pelo largo. Exacto. Y la barba larga. Sí. O sea, que eso ha sido la iconografía posterior. Y es lo que se ha representado. José María es un hombre de bien, yo no. Claro. Tú a medio. Pero a lo que iba es que hay un montón de obras de arte, y por ejemplo el caso de Franco Zeffirelli, que es un tío que cuida muchísimo las cosas, yo le admiro un montón, o sea, es un tío que vamos, me parece extraordinario, y a su Romeo y Julieta lo cuida todo. Claro, que ponga un tío tan mayor, Alec Guinness con la barba y tal, cuando se sabe que era... Es que además tenemos los frescos. Hay un fresco que, por cierto, está sacada, la tiara que lleva en la película de Curtis, está sacado de ese fresco. Es un fresco de Inocencio III que está en la abadía de Sacro Pato o algo así, que está en Subiaco. En Subiaco, es verdad. Sí, que es donde San Benito tal, pues ahí está, y va con la misma tiara, se puede ver la foto, o sea, si cuando monten el programa, si encuentran el de esto, se puede ver que lleva la misma de esto. Pero sin embargo, le han puesto un mayorcísimo. La triple corona. Sí, pero es que me he dado cuenta que es esa porque no lleva la triple, sino que lleva solo una, que solamente está en ese fresco. Y cuando lo vi dije, qué ridiculez de tiara, pero resulta que está en ese fresco, o sea, que han copiado el fresco. Pero eso, o por ejemplo los frescos de Giotto que hay en Asís, que también son de un siglo posterior, pero también reflejan a Inocencio III muy jovencito. ¿Qué quiero decir con esto? Que para uno que sale, ni siquiera le dedican tiempo, porque suele ocurrir que a los eclesiásticos les dedican menos tiempo que... Esto lo comentamos una vez hablando de Isabel o de esto, que siempre los que peor salen son los cardenales, los tal, buscan muy bien las vestimentas de todo el mundo, menos de los eclesiásticos, y el Papa ya es alucinante, vamos, o sea, le montan ahí el Papa de Julio II, del Tormento y el Éxtasis, aparece Pablo VI, o sea, es que es ridículo, pero por todas partes, vamos, además vestido de blanco con la esclavina blanca y tal. Bueno, a lo que iba, que es el tema de que toda la Edad Media aparece aquí y allá porque interesa más bien el personaje de Juana de Arco, aparece el personaje de Robin Hood o aparece Francisco de Asís, que es otro personaje que interesa muchísimo. Pero en general no hay nada dedicado. Y es la imagen que tiene todo el mundo. Bueno, tan brutal que la película de Franco Zeffirelli, que la rueda en la Catedral de Monreale, esta catedral normanda que hay cerca de Palermo, que son todos frescos bizantinos y tal, le hace un estrado tan alto que tapa la mitad de los frescos para que cuando Francisco de Asís llega allí se encuentre con el Papa y tal, y los cardenales vestidos de todos los colores y morados ahí y tal, y de hecho, vamos, está a una altura que el altar está, lo taparon el altar, ¿no? Porque el altar está a la altura de la gente, ¿no? Todo eso es esa visión medieval absolutamente falsa, y en esa va incluido mucho el Papa, los estados pontificios, el tal, porque también otro tema que sería interesantísimo es el siglo de hierro, toda la época de las... no me digas que poner el cadáver de un tío en el trono papal y tal, eso no tiene morbillo para una película hasta de terror. Pero sin embargo, lo único que se ha hecho sobre el siglo de hierro es la papisa Juana. Tiene dos películas, una del 70 y pico con Lee Fullman, que era espectacular, porque eran esos momentos que Lee Fullman estaba muy... y que también los colores y tal, porque el siglo IX es un siglo difícil de hacer, porque no sabes si es muy medieval o si es muy antiguo, ¿no? ¿Sabes? Está como complicado para los directores de diseño de vestuario y tal. Y luego hay uno muy reciente, del 2000, no sé, los 2000 es 2002 o 2003, por ahí hay otra, la papisa... La otra creo que se llamaba la papisa Juana y esta se llama la pontífice o algo así. Bueno, resumiendo, lo que tú decías es cierto, que la Edad Media hasta el Renacimiento no encontramos papas poderosos. Pero aún así, cuando vamos al Renacimiento, seguimos viendo al Papa y a la institución o como un decorado o como un personaje necesario porque está metido en la historia. Toda la filmografía sobre Lutero, pues bueno, pues el Papa es que tiene que aparecer. Si nos vamos a Enrique VIII, lo mismo de lo mismo. Que las series estas, por ejemplo, tanto Carlos V, las inglesas como las españolas, estas recientes. Creo que Carlos Rey Emperador comienza o tiene una escena, es que ya no la vuelto a ver, de la coronación de Bolonia, del 30, que es con Clemente VII,
que es un Papa Medici, es el hijo de Giuliano, el que mataron en la conjuración de los Pazzi, el hermano de Lorenzo el Magnífico. Su hijo llegó a Papa, Clemente VII, y es el que corona. Bueno, es el del saco de Roma también, o sea, el del asalto. Y ese aparece, creo que al inicio, ya no recuerdo muy bien Carlos, el rey emperador. Pero luego aparece el que era consejero suyo, que es de Frontis, ¿cómo se llama? Adriano Dutret, aparece toda la parte de cardenalicia inicial y luego cómo se convierte en... Adriano VI, el último papa extranjero hasta Juan Pablo II, el último papa no italiano. ¿Y los dos no papas italiano. Borgia tienen alguna Sí. filmografía? Tienen dos series. Dos series y aquí una película que se hizo aquí en España. Hace de Alejandro Borgia, hace Luis Omar, y hay la serie que tiene capital irlandés, pero también está hecho por varios países, entre ellos Italia, que es Jeremy Irons. Pero la que tú dices español no es película, la de Luis Omar yo recuerdo que es miniserie, los ¿no? Me parece que era película. Ah, sí. De hecho yo la vi en Pues cine, no. me parece. A menos que dices en una condensación. No, es posible que sea yo creo película. es Sí. La otra es miniserie seguro. Sí, que es Jeremy Irons. Jeremy Irons. Hay una película muy interesante antes que estos, que es El Cónclave, que aquí, por supuesto, en España se tradujo como Conspiración en el Vaticano. El Cónclave es una película sobre la elección de Pío II, de Enea Silvio Piccolomini, y está por ahí, acaba de morir Calixto III, que es el primer Papa Borgia, el segundo Papa español después de San Dámaso, que por cierto otro que no tiene película y que sería extraordinario. San Dámaso está en un periodo además muy interesante, que es el inicio del cristianismo como gran religión, abrir las catacumbas, poner las iglesias, etc. Bueno, pues Calixto III, el primer Papa Borgia, acaba de hacer cardenal a su sobrino, a Rodrigo Borgia, el célebre Papa Borgia, que está allí zascandileando con su novia y tal. Y por cierto, aparece la primera escena de la película en la que aparece él, aparece en el suelo y un poco tal, pero luego mejora. Y entonces es solo el cónclave de los 18 cardenales que había entonces, que eran muy pocos, sobre a quién escoger. Están los Orsini, están todos los de la Robert, todas estas familias romanas que lucharon por el pontificado, pero curiosamente, y gracias al apoyo de Rodrigo de Borja, sale Enea Silvio Piccolomini, que era un gran humanista, el grandísimo humanista durante muchos años, y que llega a Papa, Pío II, que por cierto su ciudad natal, castellano, se llama Pienza, porque le cambiaron el nombre por él, por Pío, ya que nació aquí Pío, ahora se llama Pienza. Y como sabes es un sitio precioso, todo renacentista, hecho por Rossellino, uno de los discípulos de Alberti. Bueno, pues eso es interesantísimo, porque ahí se ve lo interesante que es un cónclave, la maravilla que es un cónclave y la cantidad de películas que se podían hacer. En este caso no está hecho con mucha fe. Los ropajes también son indignos de la película. Pío II, que era delgadísimo y vejete, es un gordazo y con barba, pero en general la cosa, mira que es fácil, porque está lleno de cuadros de Pío II el Vaticano y su tierra, Pienza. Y a lo siguiente, que era, pero sin embargo, como toda película tiene cosas, ¿sabes qué sale bien? La famosa galería esta antigua del Vaticano, que está en las estancias de Rafael bendiciendo el Papa desde ahí, que se vino abajo al hacer la nueva Basílica del Vaticano, aparece, y aparece bien. O sea, que a veces buscan cosas, o porque han visto el cuadro, en este caso quizá la estancia de Rafael, pero en general... Sí, pero bueno, por lo menos sí que hay una preocupación de mostrar el trasfondo, las no negociaciones, sino las verdaderas intrigas que había, porque ya sí que se muestra el papado como un objeto deseado porque confería mucho prestigio y mucho poder familiar. Y especialmente en el Renacimiento. Claro, porque ya se generaban dinastías en los que de ti ibas sobrino, ahora te nombro cardenal. Bueno, estaría bien, por ejemplo, que recordemos que el segundo Papa Borgia, Alejandro VI, era obispo de Cartagena, aunque no pisó Cartagena nunca, pero que fue obispo de Cartagena, luego arzobispo de Valencia, de ella saltó, y es el que termina de reconocer la licitud del matrimonio de Isabel y Fernando. Ya que estamos en plan murciano total, Julio II, su secretario era Junterón, que es el que se vino después aquí e hizo la capilla renacentista de la catedral. Que por cierto es un junterón, lo que pasa es que si vas fuera ves de junterón es. Y entonces ahora junterones, y le hemos dedicado hasta una calle a los junterones. Era de Lorca, Junterón. Bueno, pues eso, por cierto, tiene el escudo de Julio II en la capilla, es bien bonito, ese papa tan poderoso, el que trajo a Miguel Ángel, a Rafael, a tal, ese tenía un secretario que era de Murcia, bueno, de Lorca.
Es que no... Pero luego, una vez que se pasan estos grandes episodios del Renacimiento, con esos papas principescos, con esas demostraciones de poder, luego llegas ya a los papas del siglo XVII y XVIII, oye, como si no hubieran existido. No, pero, de hecho, las de pero los Borgia realmente, tanto la serie, aunque de forma más cuidada, como la película que se hizo aquí en España, la verdad es que van a los aspectos más... Era siempre carnal, más polémicos, Lucrecia, Borgia. Claro, es que van a todo eso, ¿no? A las relaciones, a los hijos, muchos hijos que tuvo Alejandro VI. Entonces nos está mostrando una realidad histórica del papado, ¿no? El papado no solamente era el liderazgo espiritual del catolicismo, y todavía se puede hablar de catolicismo ahí, y todavía no ha aparecido la reforma, ¿verdad?, protestante, pero sí que nos lo está mostrando como reyes terrenales, ¿no? Demasiado terrenales. Mira, el inicio del Tormento y el Éxtasis, la película sobre Miguel Ángel, es Julio II vestido con armadura. Sí, una armadura y entrando en el campo de batalla y luego entrando en una ciudad y todo el mundo, oh, es el Papa y tal. Sí, señor. Esa parte sí que está mejor hecha, porque efectivamente Julio II se vistió de armadura. Lo que no está bien hecho es después, cuando está con Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que aparece, como he dicho antes, vestido de... Claro, lo que pasa es que yo imagino que hacer un guión y que luego un director te acepte ese guión para llevarlo al cine sobre Clemente VII, pensando qué hago para frenar al emperador Carlos, tener medianamente atado a Francisco I de Francia, que no me den mucho la tabarra en la curia y que además los protestantes, ¿qué hago con ellos? Pues eso... Es que eso solo lo hacen los ingleses con sus películas. Claro, eso lo hacen ellos con Enrique VIII, con Isabel de Inglaterra, con los Tudor, e incluso ahora en esta serie larga que están haciendo. Siempre es malo, son los papistas. Claro. Por cierto, en la serie Los Tudor aparecen además bastantes de ellos, ¿no? Y además interpretados, me parece que estaba ahí Peter O'Toole haciendo uno de ellos. Sí, Peter O'Toole hace de uno de ellos. Y hay otra serie que me acabo de recordar, que son los Medici, que también salen los papas. Hay uno que sale en casi todas estas series, de esto que es Sixto IV. Sixto IV es el de la Capilla Sixtina. Aparece en Isabel y aparece en los Medici en la primera parte, en la de Cosme de Medici. Otro papa interesante. Pero ahí sí que se puede decir que a un cineasta o a un guionista le da juego, porque efectivamente era una institución muy metida en el mundo, como institución. A pesar de que pudiera tener individualidades de gran santidad o de gran nivel intelectual, pero era un centro de intriga, de poder, de buscar el beneficio que daba aquello. Entonces, claro, ahí sí que... Es un Juego de Tronos. Claro, está claro. Y además eran familias, todas ellas, las que citaba antes, los Orsini de la Rovere, los Medici, que no eran de Roma, pero también todos tuvieron dos papas, sucedió, los Borgia, en España Borja, tuvieron de Gandía, ¿no? Claro. Habrá gente que no lo sepa, que eran españoles valencianos de Gandía, y que el duque de Gandía era un título ligado a la familia Borja. Bueno, y también tuvimos un antipapa. El Papa Luna, que viene también lo de estar en sus 13, cosa que... Bueno, entonces, todo eso, todas esas familias que luchan en Roma, que tienen los palacios además por toda Roma, que los puedes ver todavía, es una lucha tremenda, porque además conlleva no solamente un poder material notable, que son los estados pontificios, un prestigio notable y la posibilidad incluso de excomulgar a tu enemigo o de que ese es un tema que... Y además que tiene luego una repercusión en todo lo que es el escenario monumental, arquitectónico y artístico de Roma, Florencia, todo el Ese entorno. podría ser el enganche. Si cogiéramos, por ejemplo, no sé, los grandes papas y sus obras en Roma, porque eso sí que tendría enganche. Tú imagínate Julio II con Miguel Ángel, con Rafael, con Bramante, tal, no sé qué, o Sixto V organizando todo lo que es el tramado de la Roma barroca actual, etcétera, las calles estas, la del Corso, el Tridente, tal. Todo eso, o lo de los obeliscos que tanto le gusta a Juan Ramón, ¿no? O sea, eso tendría su pegada. Con el episodio aquel de que todo el mundo callado, el que hable es comulgado, porque están levantando el obelisco y el riesgo es tan brutal que dice, yo eso me lo imagino, tiene que ser una escena como para verla, ¿eh? Ahí poner en pie un obelisco y que el Papa diga aquí todo el mundo callado. Que por cierto, ya que estamos de obeliscos, cuando levantan el obelisco de la plaza de San Pedro, el de Vaticano, ahí es cuando se llevan el cuerpo de Alejandro VI, que estaba enterrado en un mausoleo justo en el centro, y por eso está en Santa María de Montserrat, los españoles, en Roma, no está en la cripta de los papas en Vaticano. Luego el papado como institución es verdad que a partir sobre todo de mediados del siglo XVII, luego con la revolución científica y todo esto va perdiendo ese impacto
que tiene la sociedad, porque está claro que estamos hablando de un mundo europeo, eso está muy claro. Es decir, es un papa que no se mueve, no viaja, su sede es Roma. Háblale del papa a alguien de la Nueva España, pues es demasiado lejano para ellos. Eso era bueno para algunas cosas. Claro, es, sí, por es lo de viva el rey, mora el mal gobierno, claro. ¿no? O sea, siempre... Una de las meteduras de pata grandes del Imperio Español es que nunca un rey fue para allá. Pues también quizá un papa viajero habría hecho mejor, al menos el tema de la reforma. Por ejemplo, un papa que no tiene película y que sería interesantísimo, que es el último papa santo hasta los actuales, que es San Pío V, que, es que por eso visten de blanco los papas, ahora podemos decirlo, porque él era dominico y no quiso quitarse su hábito. Los dominicos llevan una capa y una esclavina, una muceta negra, pero en realidad el hábito es totalmente blanco. Entonces lo que hizo fue cambiarse eso por el rojo, que era el color de los papas. Los papas siempre iban de rojo. Por cierto, en algunos cuadros del Renacimiento la gente se piensa que ya van de blanco, pero es porque van vestidos de medio pontifical y llevan debajo del rojo de la muceta, llevan el sobrepelliz o el roquete, que si los ves de pie, verías que llega por encima de las rodillas. Sí. Hay muchos cuadros en América que se les ve así, es mucho mejor. Me acuerdo de un convento de clarisas de México, que se veía el Papa así, ¿no? Puesto de rojo total. Y al querer ir de blanco, se mantuvo el bonete rojo, que se mantiene durante mucho tiempo, junto con la esclavina, a lo largo de toda la Edad Moderna. Y es Pío VII el que decide ya solamente ponerse, Pío VII es el papa de Napoleón y de todo esto, ponerse solo el solideo blanco. El solideo es más pequeño y es blanco, se llama solideo porque es solo Dios, solo me lo quito ante Dios, solideo, ante Dios solamente me lo quito. Y fíjate qué interesante, como solo quedaba como rojo los zapatos rojos, Benedicto XVI quiso volver a la tradición porque no había nada en el papado actual que reflejará el mundo de los mártires, que es por lo que el Papa iba rojo. Y él se hizo el harakiri poniéndose los zapatos rojos porque eso fue lo que todo el mundo metiéndose con él y tal, cuando realmente era un intento de reflejar el martirio de todo el mundo, que era por eso. Los cardenales iban de rojo. Los cardenales al principio iban de púrpura y cambian a rojo precisamente cuando el Papa se hace totalmente rojo, en blanco, entonces ya cambian el de esto. Pero sobre la vestimenta papal hay el León X de Lutero lleva debajo del birrete rojo una cosa blanca por aquí, que es patética, pero patética. Estará sacado de un burgués de Flandes, no sé, Y si te das cuenta, es el mismo tipo de gorro que llevan los cardenales que se presentan en la de Nombre de la Rosa. Cuando van a la abadía, es el mismo tipo que llevan ahí debajo del sombrero, ¿no? Pontifical también. Y luego ese sombrero alargado, ¿no? El sombrero alargado sí que es cardenalicio total. Sí, pero quiero decir que debajo de ese sombrero llevaban puesto no me acordaba. en el Nombre de la Rosa lo llevan puesto, sí. Los cardenales que van allí. No tenemos mucho material para siglo XVIII-XIX, la verdad es que no hay material. El XIX sí. Algo. Bueno, el XVIII aparece Pío VII, el de Napoleón y tal, aparece en las pelis de Napoleón. Coronándole y tal. Bueno, coronándole, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. 1-0. Se autocoronó. No. Se autocoronó y está ahí sentado detrás. Pero bueno, le invitó para que le coronara, pero luego le arrebató la corona y se la puso él, porque solo Napoleón se puede poner así mismo. Coronar así mismo. Por cierto, nos hemos dicho que tú tienes el récord de obeliscos de Roma, o sea que te has hecho en un día todos los obeliscos. No, fue una paliza, la verdad es que fue una paliza. Bueno, entonces, el 19 que podemos el 19 está recomendar. Pío IX, por ejemplo, aparece en San Juan Bosco. En Juan Bosco, efectivamente. Y además está bien porque, bueno, en Juan Bosco y luego aparece también si no recuerdo la mal. festividad de San Juan Bosco. Sí, además él es de estudios salesianos. Sí. Y recuerdo también en la serie Garibaldi, que además son dos en las que se puede ver muy bien además todo lo que era la concepción de la Italia de aquellos momentos, ¿no? Se sigue viendo al Papa como gobernador, ¿no? Gobernante, mejor dicho, de esos estados pontificios en el marco que se está construyendo la nación italiana, ¿no? Desde Víctor Manuel II, Cavour, Garibaldi. Entonces, no deja de ser otro de los gobernantes más que hay en esa Italia absolutamente fragmentada. Aparece bien en la de Juan Bosco. Es del 87 o así, ¿no? San Juan Bosco. ¿Con la película? La primera, sí. Hay varias. Sí, hay una serie ahora reciente, una miniserie. Sí, una miniserie, que a mí me parece mejor. Pero hay una película del 87, creo. Sí, porque en el 88 fue el centenario de la muerte y entonces se hizo aquella película.
Pero a mí me parece que está bien representado porque nos muestra también las luchas, ¿no? de un cura local como fue Juan Bosco en sus momentos y tiene que lidiar con lo que era, ¿no? Toda la jerarquía local, ven que es prometedor, quieren enviarlo a Roma, tal. Tú a Roma, tienes que ir a Roma, tal. No, pero yo quiero hacer labor. Yo quiero hacer labor aquí con los jóvenes. Todo. Entonces, al final, cuando él va a Roma a presentarle lo que él quiere hacer, la congregación salesiana, la labor que está haciendo con los jóvenes al Papa, pues eso se ve muy bien porque el Papa sí dice, eso es una labor fantástica. Quiere nombrarle cardenal. Juan Bosco dice, no quiero porque eso impediría, ¿no? Acercar a esa labor. Pero bueno, realmente es como siempre, estamos haciendo una película que no es sobre el Papa en concreto, sino que el Papa aparece en un episodio así. Más Pío IX es un Papa muy controvertido porque al ser el último Papa que tiene los estados pontificios, refugiarse cuando Roma se convierte en capital de la nueva Italia, se refugia él, se cierra, no salir, etc. Y luego además es un Papa que duró muchísimo. Yo creo que es el más largo, junto con Juan Pablo II, ¿no? Que ha existido, y San Pedro, que no sabemos muy bien. ¿Y qué iba a decir? Bueno, en Perú hay un postre, es el Pío IX, que viene de, no sé si aquí, una especie de brazo gitano, que viene de lo largo tiempo que estuvo de Papa, Pío IX. Sí, es que hay todo hasta postres ya. Yo creo que ya podemos llegar hasta Pío XII, porque San Pío X tampoco tiene ningún de esto. Pío XI sería interesantísimo por el tema de la acción católica y tal, tampoco tiene. Pío XI creo que sale en El Cardenal. El Cardenal, en la primera, esa película también inventada, creo que el primer cónclave al que no llegan porque los norteamericanos vienen en barco, y creo que es el de Pío XI, no recuerdo bien. Y llegamos a Pío XII. Pío XII tiene 3 películas que yo recuerdo ahora mismo. Pero ahí ya entramos en una época en la que el protagonismo ya es de los papas. Sí, y que el Papa además ya es un líder espiritual, porque ha perdido absolutamente todo el poder de esto. Pío XII tiene 2 películas muy buenas en las que aparece de alguna manera, pues Escarlata y Negro, Púrpura y Negro, porque es el Papa que ayuda al cardenal O'Flaherty, ¿se llamaba? Que era Gregory Peck, ¿no? A salvar judíos. De Pío XII es Gielgud. Es Gielgud, John Gielgud, al menos. Muy bueno. Y luego aparece mal, negativamente, en Amén. En Amén, pero aparece poco. Que aparece poco, pero aparece mal, como si en una versión... Bueno, Costa Gravas siempre es un director muy político, que yo le respeto muchísimo, pero se mete en unos berenjenales. Siempre le encantan las películas políticas, ¿no? Sí. Y además llevarlas al extremo, como esta famosa de que los hijos descubren que su padre era un ex-nazi y tal, pero luego les ha cuidado durante años y ha sido buenísimo con ellos, y entonces a ver qué hacen y tal. Bueno, es todo, eso le encanta. O Chile, en la época de Pinochet, o lo que sea. El caso es que esa película es más de esto, pero afortunadamente, no sé si es el 2008 o 2007, se hizo Pío XII bajo el cielo de Roma, que hace de él John Cromwell, ¿John Cromwell se llama o no? James Cromwell, el famoso actor delgado, que para hacer de Pío XII le va fenomenal, que lo hace muy bien. Y que además el cartel es esa famosa foto de Pío XII cuando los bombardeos aliados que cayeron bombas sobre San Lorenzo, cerca de donde vivíais vosotros, San Lorenzo fuera de Muri. Y entonces allí aparece allí el de este. Y entonces la película ahí se basa en una chica que se llama Miriam, que es judía, al propio tiempo que en la vida del Papa, y cómo el Papa salva a cantidad de judíos, y cómo es muy difícil tomar la decisión de absolutamente ponerse en contra de todo, porque entonces los católicos corren peligro, etcétera, etcétera. Y ahí juega con una serie de ideas mucho más complejas que las habituales. Aparte que Pío XII, como sabéis, en el año 45 fue aplaudido por el Congreso Judío General, y que tiene cantidad de gente testimonios de su salvación a través de órdenes religiosas y de muchos judíos. Pero si hubo controversia sobre que no tomó exactamente... que tenía que haber sido más tajante. En esta película lo aborda, así como hay otros temas que en otras películas se pasan por alto y tal, intenta dar una explicación de todo eso bastante buena. Claro, lo que ocurre es que en algunos de estos biopics que se han hecho sobre papas,
que ya hay varios, Juan XXIII tiene el suyo también, Pablo VI lo tiene, será Sí, reciente también. No, reciente. Ahora está, si Montini. vamos cronológico, tenemos los de Pío XII, luego viene Pablo VI, Juan XXIII, no, Juan XXIII siempre tiene se le echaba un poco en cara a Pío XII, que todavía mantenía esa especie de postura hierática, intentando transmitir ese poder sobrenatural, pero que era un papa aún así lejano, ¿no? De la gente. Que era un papa muy salió. vaticanista, digamos, Sí. porque él fue también, bueno, de hecho, su nombre aparecía como papable desde Pero yo me refería a que cuando estos productos cinematográficos recogen la vida, cuando pasan, aunque sea brevemente, por el momento en que son cardenales, es muy difícil reparar en la categoría intelectual que tienen los cardenales de la Iglesia Católica actual. Yo recuerdo, me parece que fue cuando se hizo el cónclave del que salió elegido Benedicto XVI, que abrí, no me acuerdo de qué periódico, la doble página con la fotito y tal, y yo me quedé asustado, o sea, absolutamente. ¿Qué preparación, qué dominio, qué nivelazo hay para elegir ahí? Humanamente no los conocemos, lógicamente, pero que dices, oye, aquí es que hay un recorrido en el que cuando uno llega a papá, amigo mío, cuidado. Yo solamente yo he conocido 2 cardenales, así que haya tocado y medio hablado con ellos. Y uno que me impresionó especialmente fue el cardenal Turán, que murió hace no mucho, el que anunció la elección del Papa Francisco, y veías a un hombre viejito, pequeño, medio consumido, y decías tú, pero si este señor ha sido nuncio apostólico en Medio Oriente, que le vaya a explicar pamplinas cualquier ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dice, pero este ha batallado cara a cara con gente con los que otros no han podido. Entonces tienes ahí toda la peripecia de Juan XXIII. Pero eso mismo, te iba a decir que Juan XXIII, el Papa bueno, el hombre bueno. Es que ahí te iba a decir, te iba a llevar ahí. Pues las 2 películas, que son las primeras de la RAI, que hizo sobre estos, que hay 9 en total al final, las 2 primeras son sobre Juan XXIII, una del 2002 y la otra del 2003, justo un año antes de que se muriera Juan Pablo II, que las vio en el Vaticano. Pues la primera incide muchísimo en esto, en que su estancia en Turquía, su estancia para el tema de los judíos, que es anterior a cuando el antisemitismo empieza en Francia y en tal, que es un tío bregado, porque era teóricamente de los papas el más pueblerino, ¿no? Teóricamente. Sí. Que por cierto salió de Venecia. En Venecia hay una estatua a los 3 papas que han salido de ahí, San Pío X, Juan XXIII y Juan Pablo I. Están ahí los 3, es interesante, porque los patriarcas de Venecia, los 3 han sido 3 papas de primer nivel, ¿no? Bueno, entonces Juan XXIII tiene esta, y luego la siguiente, que le hicieron a los meses, que hace de Juan XXIII Bob Hoskins, que está francamente bien también. Una se llama Juan XXIII, un hombre de paz, y la otra el Santo Padre Juan XXIII, la de Bob Hoskins y Juan. Y visto el éxito, hicieron la de Pablo VI, que se llama Pablo VI en la tempestad, un papa en la tempestad, porque tampoco intenta evitar todo el gran problema que tuvo Pablo VI. Una vez convocado el concilio, eso es el papado más duro que ha habido, porque es que todas las... No sé si... Bueno, esto lo hemos vivido ya nosotros, el posconcilio y que a veces ibas a misa y no sabías lo que te ibas a encontrar. De las distintas maneras de entender hacia dónde debía ir la Iglesia. Vas, si el concilio si no sé qué. Todo eso de la Iglesia monolítica de Pío XII. Fue un papa extraordinario. Bueno, al final se le ha reconocido todo lo que hay, le han hecho beato y en esta película se le ve los problemas y los sufrimientos, que por cierto el actor lo hace bastante bien. Y a raíz de esto pues ya se hizo los... bueno, miento porque antes se hizo una de Juan Pablo II. La de Carol se hizo antes. Que por cierto creo que de todas es la mejor. Es una miniserie. Está bien, de esa 2, película está bien, sí. Pero que el actor es polaco, yo creo que entiende muy bien al Papa, lo tal. Hombre, es de la juventud, además. Sí, hacen un recorrido. Que previamente hubo una que era hablar de todo el contexto de Juan Pablo II sin que él saliera, que era de un país lejano. Sí. Que se hizo muy poquito después de que él fuera elegido, tomando como pretexto la famosa frase que dijo, vengo de un país, o me habéis llamado de un país lejano, o algo así. Entonces, él no sale en ningún momento, pero es todo el trasfondo histórico de su juventud, su crecimiento en medio de la Europa socialista, comunista, etcétera, etcétera. Que no está mal. Ahora yo la he vuelto a ver hace relativamente poco y no está mal del todo, pero desde luego él no sale.
Y Carol a mí me gustó. Carol, Carol me parece, y además toda no la infancia, la juventud y cómo es sacerdote y toda su relación con la poesía y con todo y con el mundo de la Guerra Fría, que después si hablamos de las sandalias del pescador, pues hablamos de eso. Y luego hicieron otra, ya años después, que se titula Juan Pablo II y que nada menos que John Boyd es el que hace de Juan Pablo II. Esa ya es una película no hecha por la RAI, que está bastante bien, pero que queda un poco pobre para lo que es Juan Pablo II. En cambio, en Carol yo creo que está más claro. De Juan Pablo I hicieron una que se llamaba, esta sí que es miniserie de la RAI, que se llama Juan Pablo I, La sonrisa de Dios, en la que estaba hecha después del Padrino III y todo esto de que si la muerte, no la muerte del Papa, si todo lo que se dijo. Y entonces deja claro que tenía una salud bastante, digamos, endeble y que podía morir precisamente por un ataque al corazón, pero deja abierto todo tipo de posibilidades. Ahora, realmente hace toda su trayectoria desde que es sacerdote y es se ve una persona buenísima, tal como era Juan Pablo I, y lo que supuso al llegar ese cambio, no sé si lo recordáis, pero la manera de hablar era impresionante, ¿no? Contaba anécdotas. Me acuerdo de un enemigo de la iglesia que se comentó, dice, a ver qué hace cuando se le acaben las anécdotas, ¿no? Porque era continuamente, venga anécdotas y venga tal, era muy... Pero claro, duró prácticamente un mes, ¿no? Sí. Y nosotros lo vivimos directamente, ¿verdad? 78, 79... Bueno, acuérdate que es el que sale en El Padrino. Sí, El Padrino 3, Padrino 3. Esto que estábamos diciendo, que aunque le cambian el nombre, le ponen cardenal, no sé No, el cardenal le cambian el nombre, pero luego sí dicen Juan Pablo. Me acuerdo de mi madre cuando me dice que se ha muerto el Papa. Dice, hombre, no me fastidies, eso hace un mes que se murió. Dice, no, el otro, el nuevo, se ha muerto también. Mira, yo estaba, cambié porque, gracias porque la situación era en un país distinto, estaba en Irlanda aprendiendo inglés y todas esas cosas en el verano, que es cuando se murió Pablo VI. Y ya había vuelto, fue el día de San Miguel, creo recordar, en septiembre, que se murió Juan Pablo I, y porque estaba en un país distinto, si no, no me lo habría creído, porque se ha muerto el Papa ya. En Irlanda además era espectacular, con los papas, los papistas que son lo más... Y con la pena que me da es que el único papa desde Pío XII sobre el que no ha habido ningún tipo de películas, Benedicto XVI. Porque tiempo al tiempo. No, pero es que el Papa Francisco tiene dos. El padre Jorge, que es esta especie de visión de lo coherente que es él, su digamos, oposición a la dictadura argentina, todo a raíz de una periodista que la encuentra en el cónclave primero, el de Benedicto XVI, ¿no? Son flojas por la sencilla razón y eso lo hemos entendido nosotros siempre los historiadores, y tú que eres historiador y que además hiciste periodismo lo sabes perfectamente. Para poder analizar las cosas de un punto de vista histórico y entrar en profundidad hace falta dejar que las cosas se posen, hace falta una perspectiva que pase el tiempo. Entonces, los productos que han sacado actualmente sobre el Papa Francisco son porque es mediático, porque es la noticia del momento y que hay que sacarlos, y es como funciona actualmente también la industria cinematográfica. Las otras producciones de las que hemos estado hablando no son eso, no han respondido. Esta ficción que protagoniza Jude Law también está en ese sentido, de decir, este Papa nuevo, diferente, a ver qué pasa con... Pero como siempre nos movemos en los tópicos. Claro, absolutamente. Y en la necesidad mediática. Porque el mismísimo, la segunda película es del mismísimo Wim Wenders, quizá el director mejor que ha hecho una película sobre un Papa, porque es el gran Wim Wenders. Pero sin embargo hace una especie de docudrama, son las imágenes reales de él, mezcladas con San Francisco de Asís, que aparece como en blanco y negro, como si fuera una película muda, como tal, mezclado con los frescos de Giotto, y todo para demostrar que es el Papa gran, coherente y tal. Claro, esto es genial para la Iglesia, para el papado, pero lo que no, el paréntesis de Benedicto XVI parece que es un papa que no sé qué, que tal, ¿no? Y eso es lo que me da pena. Hay que esperar, o sea, para hacer verdaderos análisis que además no puedan ofender a una figura que esté ahí todavía, bueno, pues lo que sucedía en la Armada norteamericana, ¿no? Que no podían ponerle el nombre de un almirante en activo, por ejemplo, ¿no? a los portaaviones o a los acorazados, pues ahora sucede lo mismo. O sea, realmente si queremos hacer un producto cinematográfico sobre la historia de un pontífice, cuando haya muerto, cuando haya pasado el tiempo, cuando se haya podido ver el alcance de su obra en los papados posteriores, o en la cristiandad en general, o en el mundo, ¿no?
entonces es cuando se va a poder analizar realmente el peso de una figura. O sea, las que se han hecho en este momento para Francisco no alcanzan para nada eso. Son una perspectiva completamente distinta. Son una perspectiva distinta. Y además de gente no muy creyente. Y que no son, y para empezar, no son históricas, porque eso es periodismo, es hoy, no es historia. Sí, hay que aprovechar el tirón ahora mismo. Hay que aprovechar. Pero es lo que decía al principio en la introducción, que por fin ahora se ve que tiene tirón eso. Efectivamente. Y que sacar una miniserie, la RAI y tal, la televisión pública italiana, ha tenido unas audiencias. Hay una de ellas, no sé si es la de Juan 23, la segunda, que tuvo una audiencia como no ha tenido ninguna otra serie. Y eso que la RAI hace unas miniseries, no sé si recordáis la de Verdi, era espectacular. Yo creo que es la mejor miniserie que he visto en mi vida. Son gente que hace las cosas muy bien. Pues ya verás cómo Benedicto XVI se merece, y además el análisis de una intelectual figura realmente prodigiosa. Todos los papas últimos, y el de la mirada más dulce era Benedicto XVI. Tiene una mirada de niño, pero claro, como pasa por ser el wow y tal, y no sé qué. Y fíjate, qué humildad, porque incluso cada papa aparece en un momento concreto para solucionar problemas concretos. Y cada papa tiene su... Y no digamos Juan Pablo II, que magno total. Si hay alguien que actualmente se merece el título, ya se lo han dado prácticamente, es Juan Pablo II. Ese sí que es un papa de primer nivel. Hay una película que quería yo mencionar, si queréis, ya que hemos llegado a Francisco, y como yo no soy especialmente seguidor de las profecías de San Malaquías, que me perdone el que sea seguidor, no sabemos quién vendrá después, pero hay una película que me gustaría que me recordarais el título, porque yo no lo recuerdo, en la que se presenta una escena muy chocante y sí que habla del papado, es ficción. La elección de un papa... León XIV. Un plano que va recorriendo a los distintos cardenales que están en el cónclave y todos ellos están pensando, Señor, yo no... Señor, esa sabemos, yo papa. No, sí, por favor, yo no... Es una comedia. Sí. Pero que es una escena muy chocante porque te pone una tesitura que puede ser perfectamente real. Es que hay una película sobre todo a mí lo que me hizo muchísima gracia es que cuando el pobre hombre antes de salir al balcón va y se echa a llorar y dice no quiero de ninguna forma. Sí, pues esa es una película de Nanni Moretti que se llama Vemos Papam y que yo llevé al programa este de Cine ICE y la criticamos allí, y es una película muy interesante porque se ve el cónclave muy bien y se ve que la gente no quiere salir papa. Esa escena que tú dices es buenísima. Pero luego lo que me llamaba la atención de esa película es que a lo largo de toda la película no hay nadie que rece. O sea, todos los cardenales están en sus habitaciones, uno jugando al tresillo, el otro jugando al ajedrez, el otro haciendo no sé qué, pero nadie está diciendo, bueno, pues por el papa que va a salir, por el papa que no sé cuánto, ¿sabes? Que eso sí sale en Las Sandalias del Pescador. Pero Las Sandalias del Pescador es una película seria, es un drama, y esta otra es una comedia. Bueno, se ponen a jugar al vóley ahí. Y a cantar allí todos los papas ahí en el conclave, y aquí como si estuviesen jugando. Tiene una cosa parecida a Las Sandalias del Pescador, que es que el papa se va del Vaticano y se camufla por... también Las Sandalias del Pescador. Que por supuesto va a atender a una mujer judía, me parece recordar, en Las Sandalias del Pescador. Las Sandalias del Pescador Quinn, camaleónico como siempre, se quedó absolutamente impresionada la gente por la profecía cuando pasó Juan Pablo II, porque era un papa del Este, que había sufrido en carne propia la Guerra Fría, que todo el problema de... Y tiene un tema muy controvertido al final, que es la enajenación de los bienes de la Iglesia, que eso llevó a muchísimos... De todas formas, lo que sí que está claro, y tenemos ya que ir terminando, es que el cine está mostrando que no se puede prescindir del papado a lo largo de la historia nuestra, no se puede, la historia occidental, y por extensión todo el tiempo que Europa ha sido el hilo conductor de gran parte de la historia universal, y que últimamente es muy difícil negar una evidencia, es decir, el impacto del liderazgo moral e intelectual que tienen los papas. Y que cae muy bien, desde Juan Pablo II el papa cae muy bien, Benedicto XVI quizá menos, pero Juan Pablo II, Juan Pablo I muy bien, y Juan Francisco también, y Juan XXIII en su día fue un cambio... Pues lo que he dicho antes de León XIV, por cerrar, es un papa futurible que hay, como el único que hay es León XIII, y que le nombran León XIV, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Es una película en plan futurible y aparece un papa nuevo. Pues lo dejamos en el... Menciona Ángeles y Demonios, aunque dejamos Ángeles lo que no es la elección. Que sale ahí el camarlengo, que en vez de ser un cardenal es un curita. Es Ewan McGregor. Sí. Bueno, pues le dejamos encomendado que busquen ustedes esta película León XIV y sobre todo se llama así, no se me acuerdo cómo se llama. Sobre León XIV, y sobre todo que aprovechen para empaparse de todo lo bueno que hay, sabiendo ya que algunas cosas son cuestionables o que no están demasiado bien llevadas al cine, pero hay mucho bueno que nos puede acercar a la figura de los últimos papas
y mucho material recomendable, y esperamos que una vez que ustedes lo vean, pues realmente pues, se sientan satisfechos de haberlo visto. Y ya les emplazamos para el próximo programa.